Bueno, hoy nos enfrentamos a un cambio social y productivo absolutamente radical. Y no estamos hablando de, qué sé yo, una simple herramienta nueva o un software un poquito más rápido, no. Hablamos de la inteligencia artificial con mayúsculas. El mensaje central de los textos que desgranamos en este análisis es cristalino. Esta es una revolución que tenemos que gestionar de forma activa y no sentarnos en el sofá a padezarla. Es hora de dejar atrás ese miedo, ¿verdad? Y empezar a entender cómo esta innovación inteligente va a transformar nuestra realidad de arriba abajo. Porque, a ver, existe un temor súper común sobre la inteligencia artificial. Las fuentes que manejamos abordan esto directamente y mencionan cómo el mito de las máquinas pensantes genera un miedo que literalmente nos paraliza. Pero, ojo, porque este miedo, que suele estar alimentado por titulares súper sensacionalistas y películas de ciencia ficción, es en realidad una inmensa distracción. Nos impide ver el cambio pragmático, el cambio real que ya está revolucionando los sistemas de producción, la economía o la sanidad. Vamos, que no se trata de robots destruyendo a la humanidad, para nada. Se trata de un cambio espectacular que exige absolutamente toda nuestra atención. Vale, vamos a meter la cabeza de lleno en esto, porque justo aquí radica una de las diferencias más fascinantes. El material de origen insiste muchísimo en que esta revolución no puede permitirse el lujo de ser tecnocéntrica, es decir, no puede estar dirigida únicamente por máquinas, datos fríos o algoritmos. Al contrario, tiene que ser 100% humanocéntrica. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues básicamente que todo el desarrollo debe estar impulsado por nuestra experiencia humana. Tiene que integrar sociología, filosofía, derecho. Implica aprender de nuestras experiencias pasadas, sí, incluso de los peores errores, para no acabar replicando sesgos que podrían ser súper peligrosos en estas nuevas plataformas. Y para desenredar un poco toda esta complejidad, vamos a estructurar el recorrido de hoy en 5 puntos clave. Primero, iremos más allá del mito de la IA. Luego veremos la evolución desde el ensamblador hasta los LLMs. Pasaremos a la IA como soporte de decisiones. Exploraremos el contexto empático. Y por último, la transición hacia la sostenibilidad. Vamos a ello. Punto número 1. Más allá del mito de la IA, sufrir frente a gestionar. Aquí es absolutamente fundamental establecer el contraste que va a definir si tenemos éxito o fracasamos frente a esta tecnología. En las raíces de este análisis nos encontramos con dos conceptos italianos que son clave. Subire, que vendría a ser padecer o sufrir la situación de forma totalmente pasiva, frente a gestire, que significa tomar las riendas, gestionar. La tesis es clarísima. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que elegir gestionar la innovación con competencia, en lugar de simplemente sufrir las consecuencias de que se implante sin ningún tipo de control humano. Y para entender esto mejor, el autor nos regala una analogía que es sinceramente brillante. Pensemos por un momento en la invención de la rueda. La rueda no se inventó para competir con nosotros en una carrera, ¿verdad? Se creó para que el trabajo físico no fuera tan extremadamente agotador. Pues bien, la inteligencia artificial nace exactamente con el mismo propósito, pero aplicado a nuestra mente. En una época en la que la cantidad de datos supera con creces lo que podemos procesar, la IA actúa justo como esa rueda, aliviando esa carga abrumadora de trabajo cognitivo que tenemos encima. 2. Del ensamblador a los LLM, la evolución de las herramientas. Es súper importante desmitificar cómo hemos llegado hasta la IA moderna, porque, os lo aseguro, esto no apareció por arte de magia de un día para otro. Si tiramos un poco de memoria y trazamos una línea temporal, la evolución es fascinante. Todo arranca ya por los años 80, trabajando en ensamblador sobre aquellos míticos ordenadores Sinclair Spectrum Z80, modificando registros a mano. Luego damos un salto a la década de los 90, donde llegan modelos estructurados en capas usando lenguajes lógicos como Prolog. Y esto, paso a paso, nos trae directos al presente, a los famosísimos LLMs, los grandes modelos de lenguaje. Estos sistemas actuales no son más que el siguiente escalón natural en la forma en la que nos comunicamos con las máquinas. Eso sí, ahora nos toca aprender a hacerles las preguntas correctas. 3. La IA como soporte de decisiones, navegando por el iceberg de datos. Y esto nos lleva directamente a entender cuál es el papel real que tiene la IA a día de hoy. Mirad, la mente humana sencillamente ya no da abasto con el inmenso iceberg de datos que generamos a nivel global. Para poner esto en una perspectiva que da hasta un poco de vértigo, pensad que solo en el sector sanitario se publican más de 20.000 artículos médicos y científicos cada año. Sí, 20.000. Es un volumen de información que resulta literalmente imposible de asimilar para un solo cerebro humano, por muy brillante que sea. Pero ojo, que lo verdaderamente impactante viene ahora. De esos 20.000 artículos, un médico promedio, con suerte, logra leer apenas un 10%. ¿Qué significa esto? Pues que nos queda un 90% de investigaciones que pueden ser cruciales que el profesional que te atiende en urgencias jamás ha podido leer.
Y es altamente probable que justo en ese 90% que pasa desapercibido se encuentre la solución exacta para salvar una vida. Es justo aquí donde se hace más que evidente que necesitamos desesperadamente sistemas de apoyo que puedan bucear en este océano de datos sin agotarse jamás. Así que, dejando las cosas claras, la IA sirve para analizar todo ese Big Data, para simular escenarios supercomplejos creando gemelos digitales, para prevenir errores que podrían ser irreversibles y para ofrecernos consulta continua 24/7. Como nos recuerda el texto citando a Federico Fagin, que es nada menos que el inventor del microprocesador, cometeríamos un error monumental si sobreestimamos a la IA comparándola con la inteligencia humana. Son cosas totalmente incomparables. Estas plataformas son, por encima de todo, herramientas de soporte analítico. Herramientas esenciales, sin duda, pero herramientas al fin y al cabo. 4. El contexto empático. Construyendo una IA segura. Llegamos ahora al que es probablemente el corazón filosófico de todo este análisis. Si la IA tiene tanto poder, la gran pregunta es ¿cómo garantizamos que sea segura y ética? Solemos caer en el error de pensar que todo es cuestión de teclear algoritmos raros en una pantalla, y ya está. Pero no, el proceso real requiere 4 pilares. Primero, hay que definir el contexto, luego establecer los objetivos, identificar las restricciones y finalmente asignar los recursos. Y fijaos bien en el primer paso, el contexto. Es exactamente ahí, al definir el entorno en el que va a operar la IA, donde se nos pueden colar esos sesgos tan peligrosos a los que todos tememos. Para que nos hagamos una idea más clara, las fuentes nos regalan una analogía brutal entre la informática y la neurociencia. Imaginaos esto. Al igual que el cerebro de un niño va creando sus conexiones neuronales basándose en el entorno familiar y social que vive durante sus primeros 7 años, pues a las plataformas de IA les pasa un poco lo mismo. Toman forma según el contexto de datos que nosotros, los humanos, les damos. Vamos, que los riesgos catastróficos no son una consecuencia inevitable de la tecnología en sí. El verdadero meollo de la cuestión es quién y cómo está educando a la máquina. Y justo aquí, frente a esta enorme responsabilidad de crear un contexto seguro, aparece en escena un concepto fascinante, la empatía. Pero entendida aquí como una capacidad súper profunda para comprender los procesos que hay detrás del bienestar de cualquier elemento de nuestro entorno. Suena casi poético, ¿verdad? Pues el texto nos plantea de forma asombrosa que esta empatía es, en la práctica, nuestra barrera de seguridad más fiable. Y lo más cautivador de todo esto es cómo logra conectar disciplinas que parecen no tener nada que ver, desde la neurociencia con el estudio de las neuronas espejo, hasta esa llamada a la ecología integral que vemos en textos como las encíclicas del Papa Francisco. Es un cruce de ideas absolutamente brillante, donde la empatía es la que guía y controla la técnica. Y 5. Transición a la sostenibilidad. La transición 5.0. ¿Y qué pasa cuando logramos unir esa inmensa bestia de procesamiento de datos con un contexto verdaderamente empático y ético? Pues que el resultado es lo que se conoce como la transición 5.0. Las aplicaciones prácticas que nos cuentan las fuentes son una auténtica pasada. Hablamos de cosas como los gemelos digitales de la Tierra, que hace la Agencia Espacial Europea para vigilar el clima. Hablamos de los Borgi 5.0, que están transformando pueblecitos italianos súper tradicionales en villas inteligentes. O de cómo esto revoluciona la asistencia sanitaria con servicios ininterrumpidos de 24 horas y da un empujón brutal a las pymes gracias a la financiación de la Unión Europea. Aquí la IA ya no asusta, se convierte en la herramienta definitiva para una evolución positiva. Así que, para ir cerrando este análisis, tenemos que volver a nuestra gran idea central. A medida que la inteligencia artificial sigue redefiniendo nuestra realidad cada día, ante este cambio que, seamos sinceros, es imparable, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos como meros espectadores sufriendo pasivamente esta quinta revolución tecnológica? ¿O seremos capaces de dar un paso al frente y gestionar esta transformación con competencia y una auténtica empatía? Os dejo con esa reflexión, porque la respuesta, sin lugar a dudas, es la que va a determinar nuestro futuro colectivo.